Bueno, para recapitular un poco lo que estábamos viendo hasta el día de hoy, bueno, ya hemos visto todo el proceso acerca de la creación de un techo, que evidentemente podemos llegar a este nivel de detalle, ¿no? Sin embargo, muchas de las veces no es tan solicitado que tengamos tanta precisión y detalle, ¿no? Pero bueno, siempre está bien conocerlo para cuando sea requerido podamos terminar, ¿no? Después hemos visto el tema de lo que son los terrenos, la creación en 3D y también lo que se refiere en este caso, por ejemplo, la excavación de terrenos, ¿no? Para la creación de plataformas. Bueno, con todos estos temas y los adicionales que habíamos visto antes, ¿no? En cuanto a la configuración de herramientas, creación de muros y demás, lo que corresponde ahora es, en este caso, la finalización del proyecto a partir de la creación de la documentación, ¿no? Obviamente si hablamos de proyecto arquitectónico, ¿no? Si hablamos de otro tipo de proyectos, por ejemplo, un proyecto de ingeniería, conllevaría otra creación de planos, otro tipo de memorias técnicas que estarían presentes, ¿no? Sin embargo, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es la incorporación, en este caso del último componente, que sería la creación de la documentación de este proyecto, ¿no? A partir de que nosotros vayamos, por ejemplo, configurando todo el tema de las acotaciones, configurando el tema de las líneas, que igual son parte, ¿no? En este caso del proyecto, ¿no? Por ejemplo, las plumas y colores, que son igual elementos importantes a la hora de ir, en este caso, configurando cada uno de nuestros, por ejemplo, de las visualizaciones que va a realizar, por ejemplo, puertas, ventanas, mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Como verán, en este caso, el Archicad viene con estos elementos ya preconfigurados. Sin embargo, muchas de estas configuraciones no van en este caso, adecuarse a una graficación o a la graficación que habitualmente utilizamos, ¿no? Estas pueden variar, ya que existen también muchos tipos de normativas internacionales que van regulando, por ejemplo, los tipos de espesores, a elementos cortados, no cortados, que son parte del dibujo arquitectónico, ¿no? Igualmente aquellos elementos que van a ser parte de la visualización, lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vigas, que hace necesario que ocultemos en ese caso, ciertos elementos para que no interfieran en lo que es la visualización, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo dejaríamos así, pareciera que existe algún tipo de elemento que en este caso indicaría que estos dos ambientes son separados, sin embargo, son parte de un mismo elemento. Y esto obviamente lo podemos verificar con respecto a los planos que tenemos importados desde el Archicad, ¿no? Bueno, igualmente, si se dan cuenta, en muchos de los casos vamos a tener que nosotros ir incorporando. Por ejemplo, acá tenemos todo el contorno, una pequeña planta, así vale el término, para que en este caso el edificio no esté al nivel del piso, ¿no? Y esto se hace evidentemente para que las construcciones no se inunden, ¿no? Dependiendo del nivel pluviométrico y de la cantidad de lluvia en las cuales, por ejemplo, se acostumbre, se va a ir también dimensionando si se necesitan uno o dos peldaños antes de ingresar al edificio, ¿no? Yo, efectivamente, en nuestra ciudad no es muy grande el nivel de lluvia que se acostumbra. Por ejemplo, en esta gestión sí ha existido mucha lluvia, pero esto no significa que sea regularmente así. De hecho, existen muchas épocas en las cuales las lluvias son muy intermitentes y de hecho no representan gran riesgo de inundación. Y es por eso que generalmente se utiliza un peldaño que puede estar por los 20 centímetros, bajo los cuales se va insertando el edificio y se va creando, ¿no? Justamente este nivel. Ahora, para indicar justamente esas diferencias por ejemplo, de ambientes, también podemos recurrir a lo que son las texturas de piso, ¿no? En este caso, dejar los ambientes públicos con una textura blanca y aquellos ambientes por las zonas húmedas con texturas cuadriculadas, ¿no? Al igual que se hace con texturas de pavimento en las partes exteriores, ¿no? Ahora, todos estos tipos de texturas y en este caso
de líneas que conforman la textura son editables, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algunas texturas ya predefinidas. Por ejemplo, acá nos dice, o sea, ya nos sale con el nivel o con el área, ¿no? En este caso correspondiente de esta superficie que hemos creado. Sin embargo, podemos quitar esa opción del área y aquí también podemos nosotros escoger, por ejemplo, diferentes texturas, ¿no? Esta, por ejemplo, que parece un adoquinado hexagonal, puede ser que se asemeja, ¿no? O sea, yo la verdad no utilizaría este adoquinado para los sectores comunes del segundo piso, ¿no? Porque generalmente se utilizan cuadrículas. Pero como ven, es parte, o sea, podemos utilizar esto mismo. Sin embargo, nosotros también podemos recurrir a otro tipo de elementos, ¿no? Si queremos hacer más grandes o más pequeños estos, es también posible a partir de justamente los métodos de construcción, ¿no? Y acá nos permite ir editando, por ejemplo, el espaciado que tenemos en cada uno de los elementos, ¿no? ¿Es posible? Sí. Sin embargo, esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Con lo que vamos a iniciar el día de hoy es con la configuración de las plumas y de los colores, ¿sí? En este caso, en atributos del elemento, tenemos la configuración de plumas y colores. Acá nos van a aparecer los estandarizados para arquitectura 100 en cuanto a los elementos y los grosores, ¿no? Como pueden denotar, en este caso, lo que el sistema bajo el cual va a ir, en este caso, midiendo el grosor de cada una de las plumas, va a ser en milímetros, ¿no? Por ejemplo, 0.35 milímetros significa que, en este caso, va a ser el grosor de esta pluma, ¿no? Por ejemplo, de 35. A ver, vamos a utilizar, o vamos a crear una línea y le vamos a configurar con 0.35, ¿no? Que era la segunda opción de línea. Si yo hago zoom, por ejemplo, no voy a notar ningún cambio. Y esto es porque en este caso va a mantener la estructura alámbrica que tenemos del dibujo, pero tenemos que nosotros, por ejemplo, seleccionar la opción de grosor real de línea, ¿no? Y en este caso acá recién nos va a mostrar cómo se vería si hiciéramos zoom a los diferentes elementos de línea, ¿no? Vemos que, por ejemplo, 0.35 ya es, en este caso, un grosor importante. Y obviamente para la escala 1:100, ¿no? Debemos también que tener mucho eso en consideración, el tipo de escala que estamos manejando, ¿no? Igualmente los grosores van a variar de acuerdo a los elementos que vayamos a cortar y efectivamente eh, cada plano va a tener su propia configuración y depende de la escala, ¿no? Sus propios grosores. Pero bueno, entonces estos serían los básicos que tenemos, por ejemplo el 0.13, ¿no? Que es algo más delgado, o podemos ir seleccionando los demás. Sin embargo, esto no significa que nosotros no podamos crear nuestras propias líneas y las podamos, en este caso, asignar a lo que son los diferentes elementos que conforman. Por ejemplo, voy a ir borrando estas, eh, estas acotaciones. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un tipo, o vamos a crear, perdón, una pluma y un color distintivo para todos los elementos que vayan a ser relacionados con el mobiliario, ¿no? Como podemos ver acá, en este caso toma de referencia un color verde, y si hacemos control T, aquí nos dice que la representación 2D va a utilizar una pluma contorno y que tiene 0.2 milímetros de espesor. Si me acerco al dibujo, puedo denotar que está un poco grueso y que efectivamente el color verde no es un color muy común, ¿no? Claro que se podría cambiar, por ejemplo, en este caso, hay opciones mucho más cortas. Por ejemplo, si yo me creo un plano, cualquiera, ¿no? Son efectos demostrativos. Y yo vengo acá, al dibujo, lo pongo aquí, extiendo todo esto, bueno, está grande el dibujo, y yo le doy, por ejemplo, en
Definición de dibujo. Aquí en tamaño y apariencia me da la opción, por ejemplo, a ver, desde colores poner la escala de gris, ¿no? Y veo que todo ya me lo pone automáticamente en blanco y negro, ¿no? Es un atajo, es una opción, claro que si estamos muy apurados es posible, pero ¿cuál es la diferencia con este caso, con crear nuestras propias plumas de colores? Que en este caso, por ejemplo, lo va a manejar como en ciertos grises, dependiendo del color, si es verde, por ejemplo, veo que lo va a manejar como un tono más gris claro, ¿no? En este caso, los que son más opacos o los colores más fuertes los va a manejar con un color negro o más, un gris más de un tono más oscuro, ¿no? Pero veo que sigue existiendo, por ejemplo, siguen interponiendo muchas líneas, no es un dibujo limpio, pero que me puede salvar del apuro, ¿no? Por si alguno le sirve. Ahora, otra de las opciones también es, en este caso, el conjunto de blanco y negro, y acá, efectivamente, todo lo que sea con un color opaco lo van a dejar una tonalidad negra. Los cursores de línea como tal los va a mantener, sin embargo, en muchos de los casos no se va a ajustar a lo que nosotros necesitamos mostrar, ¿no? Por ejemplo, hay otras líneas que en este caso no deberían notarse y que están manchando el dibujo, ¿no? En ese caso es que nosotros debemos ir configurando particularmente nuestras líneas, ¿no? Como les mencionaba, en este caso vamos a configurar para lo que son los muebles o mobiliario un tono de verde, al igual que para el mobiliario complementario, ¿no? O sea, todo el mobiliario en su conjunto vamos a generar una pluma. Para tal propósito, venimos aquí en 100 opciones, atributos del elemento y en plumas y colores. Aquí generamos, en este caso, un color. Yo voy a manejar un plomo, ¿sí? Un plomo no tan opaco. Y en este caso, como la configuración de las plumas quiero que no sea de un grosor muy, tal vez, muy importante, podría asumirle 0,15, ¿sí? 0,15, ok. Como tal, ya he creado la pluma. Lo que debo hacer ahora es asignarle esa pluma y ese color a todos los elementos que estén representados como mobiliario. Vengo acá y veo que en la parte inferior, cabalmente, la pluma 121 tiene de espesor 0,15 y tiene el color gris que necesitaba que se asigne a los diferentes mobiliarios, ¿no? Entonces ahora sí recién verifico que se ha realizado el cambio, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, denoto que esto sigue siendo tal vez muy grueso, entonces puedo seguir realizando cambios, ¿no? Y ahora sí, directamente, por ejemplo, le puedo realizar el cambio a la pluma. Por ejemplo, en vez de que sea 0,15, le voy a poner 0,10. Y en este caso, todos aquellos elementos que han sido seleccionados y configurados con dicha pluma van a reducir su espesor, ¿no? Y con eso, entonces ya hemos generado nuestra primera pluma. Lo que tocaría ahora es, en este caso, ir asignando a los demás. Un segundito, quiero ver el plano. ¿Cómo está? A la mesa ya estaba pegado eso, ¿no? Es que era una. ¿Cómo es que pasa eso? Y este acá, que lo voy a estirar un poco porque aquí no me son. Ya, entonces, así es como podemos crear o generar poco a poco las plumas y asignarlas a cada uno de los elementos, ¿no? Otra de las opciones igual posibles, bueno, por ejemplo acá lo que yo voy a hacer es ocultar la capa, en este caso de las vigas. Ahora vamos a estar las vigas. Primero me fijaré si hemos creado la capa. Estructura carga, no.
Bueno, en este caso, entonces, vamos a ir seleccionando lo que son las vías. Voy a generar una nueva capa y le voy a poner vigas de hormigón armado. Ok, y ahora estos elementos generados con esa herramienta, le asigno las vigas de hormigón. Lo que voy a hacer ahora es ocultar, en este caso, eh, dichas vigas para que no me ensucien todo el conjunto, ¿sí? A ver, en este caso lo que se ha hecho es el contorno, ¿no? A ver, con algún tipo de, para especificar algo aparentemente. Creo que solo es el cambio, ¿no? Como tal, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de situaciones, en muchos de los casos, por ejemplo, lo que yo haría, ¿no? En este caso tengo la herramienta de forjados. Acá tengo la opción de contornos. En este caso, lo que yo haría es asignarle el blanco y blanco. Ok, ¿no? Y así ya no tengo, por ejemplo, la línea, ¿no? Ahora, evidentemente, lo que son los contornos como tales, por ejemplo, de la sección que está por fuera y demás, tranquilamente se asume como, podemos en este caso recurrirla con la trama, ¿sí? Pero bueno, seguimos entonces editando y mejorando nuestro plano, y en este caso ya para una presentación, ¿sí? Algo que igualmente quiero que cada uno de ustedes realice, o en este caso pregunte, cuando vayamos avanzando, muchas veces voy a ir tal vez explicando rápido lo que son las configuraciones de ciertas herramientas. Si les queda la duda, pueden parar en este caso, la explicación y yo les puedo aclarar cómo tal vez alguna duda o algo que tengan, ¿sí? Bueno, continuamos. En este caso tenemos tanto las ventanas como las puertas. Y en este caso, ambos elementos, si bien pueden representarse en corte o no, deben tener, en este caso, una representación de una línea negra, ¿no? Y una línea delgada también. Los elementos que van a tener mayor importancia en cuanto al corte van a ser los elementos como muros y columnas, ¿no? Y también en el caso de las escaleras. Como vemos aquí igual, la escalera tiene tal vez una saturación de elementos que van a ser en este caso, bajo las cuales hemos representado, ¿no? Tanto lo que es las barandas, la numeración, en este caso, y también, por ejemplo, las dimensiones propias de cada uno de los escalones, ¿no? Por ejemplo, nos dice 0,167, ¿no? En este caso está en metros y en este caso sería 167 corresponde a los milímetros que tiene de altura, ¿no? Que sería casi 17 centímetros de altura. Y 30 en este caso la huella, ¿no? En este caso de la escalera. Pero bueno, configuramos nuestras líneas, en este caso para lo que serían tanto las puertas como las ventanas. Y bueno, vamos igual a opciones, atributos del elemento, líneas y colores. Y acá no hay mucha discusión. Generamos con un color negro, aceptar. Y lo que yo voy a configurar, por ejemplo, yo configuré con un 0,10 igual. Ok. Y en este caso, primero voy a seleccionar todo lo que son las ventanas. Igualmente puedo seleccionar la herramienta de ventana con control A y todas aquellas ventanas se me van a seleccionar, ¿sí? Control T. Y aquí, por ejemplo, en planta y sección, vamos a ir configurando, ¿sí? Por ejemplo, dice ventana, usar trama, líneas contorno de muro. Aquí le vamos a cambiar, en este caso, ¿no? Acá igual. Esto lo mantenemos, ¿no? Tipo de trama no cortado, pues los no cortados se va a mantener como blanco, ¿no? Trama no cortado, igual lo podemos poner esto acá, de color negro y de color negro, ¿no? La parte superior pluma de la línea y de color negro. Hay algo que me falta, sí, esta batiente.
A ver, ventilación, parasol, planta y sección, símbolo y contorno. Y aquí igual negro. La batiente no lo cambia, pero ahora vamos a ir a esta opción. Anilla, ventilación, tipo de altura y ángulo. ¿No? A ver, ¿dónde está la batiente? Ventilación natural, manija, anchos de marco. ¿No? Ahora vamos a hacer cambio. Sí, color negro, ¿no? Digo, color naranja. A ver, debería estar en esta parte de abertura y ángulo. A ver si le ponemos cero. Ya. Bueno, desde mi experiencia es mejor ponerle cero, ¿no? Porque de hecho la batiente no se debería representar en una ventana. Ya. Bueno, entonces continuaríamos. Esto que son líneas nuevas, ¿no? Podemos borrarlas, sí, igual. Imagino que para sacar el ángulo, Avedana no debe generar estas líneas. Ya. Ahora el tema de las puertas igual. En este caso seleccionamos a la puerta. Y a ver, ¿dónde está la herramienta puerta? Acá está. Control A. Están todas las puertas de esta planta. E igualmente, ¿no? En la opción de la antisección, nosotros vamos a seleccionar en este caso nuestra definición, ¿sí? Blanco igual. A suscribir vamos al objeto, ¿no? Aquí le damos igual de color negro. Y con eso nos ha generado en este caso lo que son en este caso las puertitas, ¿no? Ahora otro de los elementos a configuración y de creación también de las plumas, este un cachito lo voy a igual seleccionar, lo cambiaremos nomás ya al color, en este caso plomito, que tenemos, a ver, estos son los de, y le asignamos nuestro color plomito, ¿sí? Ok, a ver, no sé por qué no le realizo el cambio, ya, este, a ver, fíjate, es en este caso está por encima, ¿no? Vamos con T, e igualmente, ¿no? En este caso, a ver, carcasa, ponte un plomito, y esta vez lo vamos a acercar un poco.
Ya, ¿no? Con eso ya estaría. Ahora lo que nos toca es la configuración de los elementos que tal vez son más tradicionales, ¿no? En cuanto a lo que son, por ejemplo, las líneas, ¿no? Se acostumbra en muchos de los casos, y es posible también, como les mencionaba, o sea, tener este tipo de muros, ¿no? Le control T y aquí en vista en planta, superficie y corte, pongo para ambos y cualquier color negro, no importa la pluma, y le damos OK, ¿no? Es una forma, ¿no? O sea, bueno, aquí los contornos, right? Vamos a los contornos y aquí. Y en este caso vamos a poner esto. A ver, control T. Tengo los contornos, línea sólida. Debería estar ya asignado. Pues por el material tal vez. A ver, veamos. Ahora los compuestos, solamente documento, fruto de elemento y compuestos. A ver, ¿cuál era este? Control T es el ladrillo 020. Atributos de elemento. Compuestos. Acá, ¿no? En la capa sólida y en este caso le vamos a poner igual. Y aquí un contorno negro, ¿sí? Y con eso, por ejemplo, ya tendríamos. Ahora, les pregunto lo siguiente. ¿Ustedes cómo acostumbran a representar el muro? ¿Con línea negra? O sea, totalmente negro como está acá. O, por lo contrario, tal vez tienen el contorno con un color negro, tal vez una línea de 0.8, tal vez en muchos de los casos. Y también, en este caso, tienen un fondo, tal vez un fondo gris, blanco, no sé. ¿Cómo acostumbran ustedes a representar los muros en sus proyectos? Buenas noches, yo con fondo gris y con pluma negra de contorno. Ya, perfecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hacer también opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este murito acá, esto lo vamos a hacer más sencillo, ¿sí? Control T y le voy a poner esto. A ver, por ejemplo, aquí, primero nos generamos la plumita y después ponemos el fondo, ¿sí? En este caso, atributos de elemento, plumas y colores. Igualmente voy a generar otra pluma de color gris, pero negro, y le voy a asignar uno de 0.5. ¿Sí? Eso ya tiene un grosor importante y lo vamos a asignar a este murito. Acá en la superficie de corte, igualmente en este caso lo que vamos a hacer es la sobreescritura de ambos, ¿no? Y lo que dice la pluma del contorno, ¿sí? La pluma del contorno en este caso 0.5 y la pluma de la trama de fondo, y en este caso es justamente lo interior del muro, cómo se va a representar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacerlo con un plomo, o puedo hacerlo con un rojo, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, esto ya depende un poco de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo hacerlo igual, en este caso con un fondo gris, ¿no? Como acostumbra tal vez. ¿Está bien este tono de gris o es más clarito el que utilizas tú tal vez? Bueno, entonces así es como se puede ir configurando las diferentes plumas y colores. Como ven, depende también del elemento y esto obviamente ya nos da la posibilidad de generar planos mucho más técnicos, ¿no?
Como les decía, en muchos de los casos se acostumbra a hacer este tipo de representación. Y por ejemplo, vamos a generar todos los muros. Y lo que vamos a hacer es, venimos acá, ahora voy a seleccionar estos muros. De nuevo, control A, y acá, definición de muros. Y activar en este caso las sobreescrituras de ambos. Y lo que vamos a hacer es tomar este 0,5 y un plomo así bajito, ¿no? Ok, no salió como queríamos. Ahora vamos a ver esto. Ahora superficie de corte, ¿no? Ah, esta es la línea de corte, este debería ser este. Y este plomo y plomo. Ya, pero se sigue viendo, ¿no? En este caso lo que son la diferencia entre los diferentes materiales. A ver, para eso vamos a hacer esto en el compuesto, ¿sí? A ver, en el compuesto, ¿dónde está otro elemento? Compuesto. Para en este, por ejemplo, si se ve, existen diferentes capas, ¿no? Tanto de lo que son las líneas, uno, 2, 3, 4, que son los que están acá, ¿no? Por ejemplo, la línea exterior, también esta, y nos va mostrando cada uno de estos, ¿no? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es este, le vamos a poner como plomo, todos los interiores le vamos a poner este plomo, igual, este igual, y este igual, ¿no? Y en este caso le vamos a poner el grosor de línea más en los extremos, ¿no? Entonces, así es como yo puedo configurar, por ejemplo, los materiales compuestos. Sigue teniendo los mismos materiales, pero en cuanto a lo que es en este caso, la visualización, yo ya lo estoy, por ejemplo, configurando con las plumas y colores que acostumbro, ¿no? Por ejemplo, lo que nos decía ahí la compañera, no recuerdo el nombre, pero utiliza este tipo de graficación, ¿no? Graficación que, por ejemplo, este tiene sus diferencias porque este es otro tipo de compuesto, ¿no? Entonces, si hemos generado diferentes compuestos individuales, a cada uno de ellos debemos configurarle las líneas del contorno y las líneas del núcleo, ¿no? Para que estas puedan representarse, ¿no? Ahora, como también otra opción que es muy utilizada, en este caso es lo negro por negro. Entonces, es posible también tener este resultado y aplicarlo, ¿no? Ahora, como vemos, estamos configurando elemento a elemento, pero estamos obteniendo mejor, un resultado mucho más controlado, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de lo que sería con las opciones más generales, ¿no? Hay otras opciones que igual vamos a ver mucho más rápidas, como por ejemplo son las sobreescrituras gráficas, ¿no? Que también nos dan la opción de configurar, dependiendo si es cada uno de estos, por ejemplo, nos dan diferentes tipos por ejemplo, de líneas, de colores. En muchos de estos, por ejemplo, de estos, lo que sí van a utilizarse, las sobreescrituras, es en el caso, por ejemplo, de los planos técnicos de instalaciones, de los planos por ejemplo, de agua fría, ¿no? Si yo quiero representar la red, en este caso de instalaciones, generalmente la tubería se va a representar con color celeste, ¿no? Y justamente se van a hacer las conexiones a los diferentes artefactos. Sin embargo, para no generarnos un duplicado de este modelo y estar configurando uno por uno, se pueden hacer, por ejemplo, diferentes creaciones en los mapas de vistas, ¿no? Y acá, por ejemplo, ir aislando elementos que son importantes para un mapa y obviamente los diferentes tipos de planos que necesito obtener de este proyecto. Entonces, cada una de estas configuraciones son posibles y depende de lo que nosotros estemos buscando como resultado, ¿no? Ahora, otro de los elementos importantes a la hora de configurar, efectivamente, son las columnas. Ahora, las columnas, ¿cómo las vamos a configurar? Seleccionamos con control A, control T,
Y acá en la opción de planta y sección tenemos opciones similares a configuraciones, ¿no? Generalmente lo que siempre vamos a obtener en cada una de estas herramientas son las superficies de corte, contornos y tramas envolventes, ¿no? Por ejemplo, es específico de las columnas lo que nos dice símbolo de planta, ¿no? O sea, cómo se va a representar en el plano este elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la opción de cruz, pero no es la única, ¿no? Porque también tenemos solo el contorno, una opción de una raya en el medio, o la X, ¿no? Que son parte igual. Dependiendo del tipo de plano y de cómo estemos acostumbrados a nosotros realizar, por ejemplo, las graficaciones, va a ser posible, ¿no? Por ejemplo, la que yo más utilizo para las columnas es justamente el símbolo en X. Ahora, la superficie de corte, en este caso nos dice cuál es el fondo que va a tener y nos dice la pluma de la línea del núcleo, ¿no? En este caso el contorno. Yo puedo asumirle un color negro, tal vez no tan grueso, aunque dependiendo, si son elementos cortados, entonces debería corresponder a esto, ¿no? Después nos dice el fondo, ¿no? En este caso nos está manejando una trama que va a corresponder al material. Sin embargo, podemos desasignar este y nosotros sobreescribir la pluma, ¿sí? Le podemos decir a ambos, y en este caso podemos manejar un plomo, perdón, para que todo el fondo sea uniforme, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que son los contornos, igualmente lo manejamos con esto. Acá. Ahora, la pluma de la línea del eje, en este caso, vamos a mantenerlo con una X, pero en este caso la simbología, en este caso el símbolo interior va a tener una línea mucho más delgada. Y le damos OK, ¿no? Ahora, todos los elementos que han sido graficados con la herramienta de columna van a tener esta configuración, ¿no? Ahora, bueno, vamos a configurar estos más porque de hecho no se ve muy parejo que unos estén con uno y otros con otro, ¿no? A ver, este cuál corresponde. Es igual el RC, el reboque de cemento. Y este debe ser con cerámica, si no estoy mal. A ver, ya. Ahora vamos a opciones, atributos del elemento y en lo que son los compuestos, ¿no? Acá igual la configuración, en este caso de las plomas exteriores, 0,50 y 0,50, ¿no? En este caso los interiores con la opción del gris que hemos nosotros en este caso asignado para lo que es el fondo de los elementos. Ahora, por ejemplo, se va a dar muchas situaciones como esta, ¿no? Y en este caso la cajonería está por encima de la herramienta de muro. Para ir configurando estas opciones y evitar, por ejemplo, conflictos de ir moviendo, ¿no? Para que pueda ser a un costadito y demás. Lo que se hace es, por ejemplo, seleccionar los elementos de mayor importancia, control derecho y en orden de visualización traer al frente, ¿no? Bueno, aquí igual, en este caso, la columna la vamos a traer, ¿sí? Bueno, aquí igual. Central. Hay que tener cuidado con esto del orden, ¿sí? En muchos de los casos, por ejemplo, podemos ver que ya está ordenado, por ejemplo, por importancia, que en este caso el muro esté por encima de los demás elementos. Esto no significa que el orden haya cambiado en el 3D, ¿no? O sea, esto en el 3D sigue estando totalmente igual. No existen cambios. O sea, el muro sigue en su misma ubicación, no es que lo he cambiado, las columnas igual, e interiormente todas estas tienen su propia configuración, ¿no? Bueno, aquí igual. Aquí hicimos el cambio, ¿no? Con la cerámica, por eso es que existía un poco de cambio, ¿no? Y entonces así es como voy configurando cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta era, mejor la quitamos. A ver, este es el símbolo y aquí lo quitamos para que no tenga ningún tipo de textos, ¿no?
Ya, ahora esto lo ponemos más al centro. Ahora, bueno, faltaría el tema de la escalera, ¿no? Vamos a hacerlo esto un poquito más rápido. A ver, 0,5, 0,5. Yo ya estoy haciendo nomás. Bueno, esto acá. Ahora nos tenemos la opción de vista de planta y de igual manera, ¿no? O sea, nos va a ir dando diferentes opciones en cuanto a la configuración, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a indicar primero dónde se va a ir representando esta escalera, ¿no? Por ejemplo, si queremos que se vean todos los pisos, podemos asignar esta opción. Y esto no solamente se va a ver en la planta, sino se va a ver aquí en el primer piso, aquí en el segundo. Y efectivamente, la escalera no tenemos varias escaleras, solo tenemos una escalera, ¿no? Pero por la opción es que va a ir apareciendo en todos los niveles, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Entonces nos va a aparecer en todos los niveles. Sin embargo, esto no sería correcto, ¿no? En algunos de los casos sí va a ser necesario. ¿Qué pasó con...? Mm, algo así. Personalizado está. Sin embargo, aún no me aparecen todas las plumas que he generado. A ver, vamos aquí, opciones, atributos del elemento. A ver, ¿dónde está? Bueno, esto es algo que la verdad es muy frecuente que pasa. Pero bueno, no es nada más que, por ejemplo, vuelvo a crear donde he generado, por ejemplo, y asignado. Aquí igual con color negro y 0,5. ¿Ok? Para que la representación... uy, las columnas. A ver, qué raro las columnas. Eso sí que no debería haber pasado. No sé por qué las columnas se desaparecieron. A ver, vamos atrás, vamos. Mm, Qué raro, no me aparecen las columnas. Sí, solamente tenemos en caso los muros. Bueno, no pasa nada, entonces vamos a tener que generar de nuevo las columnas de 0,30 por 0,20, ¿no? Pero puedo configurar igual desde acá. En este caso, con la opción de X. Y a ver, plumas del eje. Sí, con esta opción. Los contornos acá. Y ambos aquí con color gris. Capas zapatos desnudos. Va a ser visible. Aquí está. Con razón. Bueno, aparte de, se hizo invisible, ¿no? Bueno, me parece un poco raro esto, la verdad. Porque no hice ningún cambio en cuanto a las capas, pero bueno. Entonces, bueno, como ya son las 9, nos daremos el break de 10 minutitos y posteriormente continuamos con la configuración de la escalera y también lo que va a ser las herramientas de acotación. Sí, vamos a acotar esta planta. La vamos a básicamente preparar para lo que sería igual
la impresión, digamos, de un modelo como este, al igual de la generación de texturas, ¿no? Por ejemplo, texturitas para lo que son los pisos y demás, ¿no? Y esas diferencias. Entonces, en 10 minutitos volvemos y continuamos con la explicación.
Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. Bueno, lo que correspondería ahora es, en este caso, las últimas configuraciones a, por ejemplo, lo que es la escalera, ¿no? Ahora, no sé por qué dos escaleras. Es que tiene un pequeño, ¿no? Ahí me fijo el plan. Ah, tiene un baño por debajo. Hay un corte específico a esta parte. A ver, vamos. Sí, en este caso son dos peldañitos por debajo, ¿no? Ya. Bueno, acá son tres, pero bueno. Ya, seleccionamos en este caso la herramienta escalera y acá lo que vamos a hacer es, por ejemplo, piso de origen solamente, ¿sí? O perdón, piso de origen y un piso superior, en este caso para que aparezca en planta baja y en primer piso. A ver, acá nos dice igual que tenemos la opción, en este caso, dejarlo tal cual está, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a ir configurando cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la red de estructura, la marca de corte, la línea de paso, ¿no? Que en este caso si queremos habilitarlo o no, que nos indique la flecha de dónde está subiendo, dónde está o bajando, ¿no? La descripción que sí me parece un poquito por demás, entonces lo podemos dejar ahí, ¿no? Ahora, nos dice igualmente lo que es la sobreescritura, en este caso sobre el elemento, que igualmente se puede hacer sobre los demás, pero eso es para un tema aparte, ¿sí? Entonces, los tipos de línea igualmente lo vamos a sobreescribir, en este caso lo que vamos a hacer es este tonito de gris, que es, aunque es para el mobiliario, sí, mejor que generamos otro. Ya, lo que vamos a hacer es, en este caso, en opción de introducir el elemento, una plumita gris igual, aunque es un poco más opaca, aceptar. Y en el ancho aquí tenemos 0.10, aquí le vamos a poner 0.15. Y ok, ¿no? Ahora seleccionamos de nuevo nuestra herramienta y acá lo que voy a hacer es la descripción, ¿no? La he quitado, la línea de paso. La numeración también, ¿no? La podemos quitar, no es muy necesaria. Habilitamos estas opciones y acá la línea que hemos configurado, ¿no? Tramos de símbolo igual, se lo escribo. Bueno, esto lo podemos dejar así nomás. Ya. Acá en acabados, por ejemplo, igual podemos quitar el acabado, ¿sí? Estos efectos de la visualización. ¿Qué? Porque si se dan cuenta, en el anterior, por ejemplo, si voy a un paso atrás, por algunos tipos de dobles líneas, ¿no? Por ejemplo, como este caso. Y esto se representa porque en lo que está, en este caso, segmentado, corresponde a lo que sería en este caso, el tipo de línea, ¿no? Perdón, vamos de nuevo acá. Si yo, por ejemplo, activo el acabado, eh, puede desplazarse un poco por el tema de que le voy poniendo un recubrimiento, ¿no? Y ese recubrimiento tiene un espesor. Entonces esto va a ir desplazando ciertamente, ¿no? Pero si yo le quito, entonces se va a mantener solamente el núcleo de la escalera, que es lo correcto, ¿no? En cuanto a efectos de visualizar en plan, ¿no? Ahora, en este caso, vista, bueno, el techo no, la verdad, esto no lo dejamos igual por sus definiciones. La estructura obviamente se tiene que denotar y así vamos configurando ciertos tipos en este caso, vistas, ¿no? Y le damos OK. Ahora, en este caso, para evitar la configuración de cero de la otra escalerita, tranquilamente asignamos, ay, perdón, que no solamente lo va asignando lo que es las configuraciones de la planta, sino todo en general. Entonces la configuramos individualmente. Y a ver, en este caso lo mismo, venimos acá,
solamente para repasar, ¿no? Lo que vemos. Comparación tampoco. Línea de paso creo que tampoco hace necesario porque evidentemente estoy en abajo. Y acá solamente activamos la solicitud, bueno, y la pluma que hemos hecho. Ya. En este caso, creo la configuración anterior, los contornos, ¿no? Igual blanco, ok, y nos faltaría la barandita, ¿no? Control T, igual, en este caso, a ver, sí, segmento, baranda superior, barandales, paneles, a ver si simula en planta, y acá igual, ¿no? Yo creo que esto está adecuado, y transformación igual transparente, ¿no? Y en este caso igualmente, ¿no? O sea, nos va indicando, este volvemos en este caso asignar el colorcito, ¿no? Este volvemos a poner el símbolo en el contorno. Se ha mantenido y le vamos a quitar lo que es, en este caso, el símbolo de texto, ¿sí? Ya. Ahora ya tendría, por ejemplo, lo que es mi planito con las configuraciones de las líneas, ¿no? O sea, de los plumas y colores, ¿no? O sea, esto no significa solamente que yo pueda generar, por ejemplo, plumas negras, ¿no? También puedo generar plumas, por decirles, yo tengo acá esta línea y vengo aquí en opciones, atributos de elemento, pues en colores, y yo me quiero generar un color rojo y de 0.8, por ejemplo, una línea bien gruesa, y puedo asignarle, por ejemplo, no, que no sea solamente vista con el color y el grueso, ¿no? Por ejemplo, si quiero generar sin líneas segmentadas, también lo puedo hacer, ¿no? Muchos de los casos yo utilizo esto para cuando necesito hacer flechas, y es una herramienta que igual sirve, ¿no? No solamente este grueso, no, pero si quiero que sea más grueso, entonces puedo aquí cambiar en opciones, atributos de elemento, en plumas y colores, pues le puedo dar uno, ¿no? Y se hace mucho más grueso, ¿no? Ahora, si quiero que tenga direccionalidad, igualmente lo puedo ir, en este caso, eh, generando habilitando esta opción, ¿no? Sin embargo, si quiero que, por ejemplo, los extremos tengan igual ese grosor, entonces tiene que ser de esta forma, ¿no? Si quiero que sean un poco más grandes, puedo hacerlo 0.3, ¿no? Y va creciendo, ¿no? O 4 milímetros y va creciendo, ¿no? Entonces sí puedo generar flechas de una manera sencilla, obviamente apoyándome con las plumas y colores, ¿sí? Como les decía, no es restrictivo a colores grises simplemente, sino que esto ya podemos generar diferentes tipos de colores y esto ya es algo más libre para que uno despegue. Ahora, ¿qué faltaría complementar para generar en este caso si vale el término, una planta bien desarrollada? En este caso serían las tramas del fondo, ¿no? Por ejemplo, para lo que son los pasillos con mi propia trama, para lo que son las áreas húmedas, ¿no? En este caso una cocina de igual manera, y para eso entonces vamos a ir generando a partir de las tramas, ¿sí? En este caso me voy a generar una trama poligonal, para evitar errores en cuanto a la generación lo vamos a habilitar nomás esto, ¿sí? Voy a generar una tramita que envuelva en este caso toda mi cocina.
y la voy rellenando en todo el ambiente, ¿no? Sonrío. Y voy generando los contornos. Al final cierro acá. Ahí, bueno, no le cerró totalmente, entonces generando. Pero bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, lo vamos a directamente hacer, en este caso, por fuera, ¿sí? De la manera más rápida, porque así generando polígono. Polígono vamos a hacerlo un montón. Y esto me desfasa un poco porque anteriormente esta herramienta no debíamos cerrarla dos veces. Con un solo cierre ya estaba justo, ¿no? Pero aparte de eso nos pide justamente esto, o sea, hacer un cierre de nuevo. Bueno, parece un poco injustificado, pero bueno, así está ahora la herramienta. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la tramita que hemos generado, con control T, y lo que vamos a hacer es escoger un patrón, en este caso, que nos sea similar ejemplo, a una cuadrícula, ¿no? Por yo tengo opciones varias, sin embargo, redondeo por 5 por 5. Sin embargo, es muy ceñido, ¿no? Pero, o sea, yo podría generarme mi propia trama, ¿no? Con, por ejemplo, de 30 por 30. Sin embargo, eso sería un poco cansado, sería mucho más tiempo, ¿no? Otra opción mucho más sencilla es generar, por ejemplo, esta a partir de la distorsión personalizada, ¿no? Ok, y me da justamente estas opciones. Lo que yo, por ejemplo, quiero hacer es girar, por ejemplo, ahorita está a 45 grados, ¿no? Lo que es la representación de la cuadrícula. Lo que yo debo hacer en este caso es girar estos elementos o estos patrones. Selecciono la trama a 45 grados, ¿sí? Veo que ya está girando y lo mismo voy a hacer acá. Y el patrón en este caso ya está asemejado a 90 grados, ¿no? Ahora lo que toca hacer es estirar esto un poco y, por ejemplo, a ver, voy a fijar cuánto tenemos acá. Son 5 centímetros. Entonces, un patrón medio de en este caso de una cerámica, es de 30 por 30, ¿no? Generalmente utilizado para cocina. Entonces, lo vamos a estirar, en este caso, a ver, al doble, que sería 1 metro. A ver, ahora vamos a poner 2. Y lo mismo acá, 2. Y a ver cuánto está. Sería 10. Bueno, entonces sería en este caso a, ya tenemos 2, si queremos que sea, sería 6, ¿no? A 6 metros. Y lo propiedad. Creo que también me da la opción de hacerlo, en este caso proporcional a esto, ¿no? Ahora sí me fijo cuánto tengo. 30 y 30, ¿no? Sin embargo, para mi gusto, por ejemplo, está está sobresaliendo mucho por encima del mobiliario, ¿no? Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es entrar. A ver, creo que este está sin fondo, por eso es que aparece. Ponemos de símbolo, ¿ya? Trama de fondo, ¿no? Aquí le vamos a poner blanco. Nada, a ver, qué raro. Así aparece transparente aquí. Soporte, aquí lo vamos a poner blanco igual.
¿no? Ahora la trama, entonces ahora le vamos a poner un poco más abajo. Eso, ahora hacia atrás. Nada, qué raro. Vale, el símbolo ya, ¿sabes? Ese corte. A ver, representación 2D. Dibujar trama encimera. Este aquí le vamos a poner blanco y aquí blanco. Ahí está. Ya. Con eso está, digamos, con su respectivo fondo y no está transparente, ¿no? Pero como les decía, para mi gusto está, digamos, un poco dominante, ¿no? El segmentado de lo que es la cerámica. Por tanto, otra de las cosas que yo puedo realizar es igual, crearme una línea que sea mucho más delgada y que tenga un color plomo mucho más tenue, ¿no? Atributos del elemento, oh, perdón, atributos del elemento y en plumas y colores me genero un plomo ahí, pero que es un poco más tenue, ¿no? Así casi tirado al blanco. X005, ¿no? Pues para que sea una pluma muy delgadita. Entonces, igual vuelvo a seleccionar acá, control T, y en lo que es la red diagonal, en este caso recién le asigno este color, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, está mucho más delgadito, sin embargo, creo que se va perdiendo, entonces puedo subirle la intensidad aquí igual, ¿no? Pues atributos del elemento, en plumas y colores, y acá lo voy a subir un poquito el plomo. Está, ok, y ya va notándose un poco más, ¿no? Entonces, estos cambios son, si bien son tal vez medianamente imperceptibles, son necesarios en muchos casos, ¿no? Para que se pueda denotar de mejor manera, ¿no? En este caso la planta, y sea mucho más llevadero, ¿no? A ver, vamos a, en este caso, escoger referencia, pero no me muestra lo de abajo. Ah, no sería planos AutoCAD. Ahí. El contorno, ¿no? Que es este, de hecho. Ya, a ver, vamos acá. A planos independiente. Igualmente le vamos a habilitar esto, pero aquí referencia en su caso le vamos a poner en la planta. Y lo que vamos a hacer es este dibujo, trasladarlo aquí, porque quiero saber el contorno de esto, ¿sí? Un poco ahí, y ahora vamos a la planta abajo. Algo de aquí entonces. ¿No? Debería estar más ubicado bien. Aquí la planta abajo. Ahí, no. Bueno, pues hemos tratado de hacerlo con la planta, pero si no se va a poder, quitamos esta opción, pero venimos aquí para verificar cuánto está el ancho, ¿sí? A ver, en este caso, el ancho de la cera que tenemos es 0,90. Entonces, voy a generarme una trama
que poligonalmente esté inscrita en todo, en este caso, en todo el perímetro del edificio, ¿no? Y lo cerramos acá. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, tomar un extremo y lo vamos a 0,90, que es el ancho que tenemos, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer es generarme una copia, en este caso, un duplicado, y el 0,90 igual. Voy a seleccionar las trabas, ¿no? Estas las vamos a mover. Y aquí me voy a generar recortes, ¿sí? Para que solamente tenga el perímetro. Acá selecciono los extremos para quitar área y selecciono esto. Así solamente voy a tener el perímetro de la acera. Voy, en este caso, y acá lo que vamos a hacer es un punto específico. Ahí estaría bien ubicado. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es igual generarle una trama, ¿no? Ahora, para la acera exterior, en este caso, con respecto a este plano, nos dice que es una inclinada, ¿no? Sin embargo, bueno, no se ve muy agradable porque estamos manejando en este caso coordenadas rectas, ¿no? Vamos a generar una textura parecida, similar, pero con una orientación distinta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar nuestra área, seleccionamos la opción igual y vamos a generarlo con otro, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a utilizar el aislamiento rígido. Acá igual nuestra denominación, sí podemos mantener este, ¿no? De color del perímetro. Ahora, para este lo que voy a hacer es, en este caso igual, y lo que vamos a escoger, por ejemplo, son, en este caso es, estirar uno de estos al doble, ¿sí? Y bueno, tenemos uno, y lo que voy a hacer es, en este caso, ponerle dos. ¿Sí? Con eso ya tengo una loseta, en este caso, alargada. Pero las dimensiones, me fijo cuánto está. Bueno, tenemos 0,10 o 0,26, un poco más, ¿no? Vamos a poner 1,5, 1,5, y acá le vamos a poner en 3. ¿Ya? Y con eso ya habríamos generado, por ejemplo, lo que es justamente este pequeño, perdón, esta pequeña seda exterior que es parte, ¿no? En este caso del plano y que nos va indicando justamente la parte por donde en este caso se hace el recorrido exterior, ¿no? Pero bueno, ahora otra de las cosas que necesitamos hacer, por ejemplo, generar un norte, generar las acotaciones interiores y exteriores, las cotas de nivel que igual son parte, ¿no? Del caso del proyecto. Ahora, en este caso las acotaciones eh, pueden hacerse desde la manera manual y la que imagino la mayoría acostumbra,
en cuanto a cotaciones en otros programas. Por ejemplo, tengo la herramienta de acotación, ¿no? Siempre es preferible configurar antes de iniciar cualquier dibujo, ¿no? En este caso tenemos diferentes tipos de cotas, por ejemplo, estas que son el método lineal, el acumulativo, este que nos dice de línea base, y también la acotación en alzado. Esta es importante porque esta es la que nos va a servir en corto, ¿sí? Si bien tenemos la opción de cotas de nivel, y que por ejemplo si yo la pongo acá, me va a indicar cuánto estamos por sobre el nivel, 1.5. A ver, vamos a ver, generar un corte para ver si esto está bien o no. La planta baja, sí, está 0,0, pero en definiciones, el piso es 3.9. Ya, ya. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir continuando con lo que son las acotaciones. ¿Sí? Venimos aquí, le damos la línea de, puede ser este, o los que hemos generado, por ejemplo, este 0,3, que nos sirve, por ejemplo, para las líneas, en este caso de intersección de lo que son, por ejemplo, el punto que nos va mostrando a qué punto estamos acotando, ¿no? Lo mismo acá, en este caso nos va indicando las líneas, ¿no? Le ponemos a un 0,10. Acá el tipo de texto y qué tipo de, en este caso, pluma va a manejar. La podemos dejar aquí en una pluma negra. Y aquí, por ejemplo, el tamaño del texto. 2 milímetros es un poco grande, entonces 1.5 no. Acá nos indica también por dónde va a ir mostrando, ¿no? Por ejemplo, aquí dice superior a la línea, medio de la línea o inferior a la línea, ¿no? En medio es como generalmente yo acostumbro poner las representaciones, ¿no? Ahora, estas otras definiciones inferiores son, por ejemplo, para cuando estamos poniendo lo que es la herramienta de zonas, otro tipo, ¿no? Este detalle de cotas también es lo que se muestra, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que queremos nosotros referenciar, ¿no? Sin embargo, como está predefinido, es suficiente para tener una acotación medianamente correcta, ¿no? Ok. Ahora, como ya he visto que, por ejemplo, el sistema de acotación acá, en este caso, está manejando 3 decimales, lo que vamos a hacer es cambiarlo a 2. Aquí en acotación, los decimales que vamos a manejar en metros van a ser solamente 2, ¿sí? 3 es demasiado y solamente nos va a generar confusión en muchos de los casos. Para esto, a ver, sí, pues punto acá, punto aquí y punto en el exterior, ¿no? Acá, por ejemplo, me va a salir una línea, ¿no? Por ejemplo, de cuál es o qué es lo que yo quiero, por ejemplo. Bueno, he marcado 3 puntos, ¿no? Aquí esta línea lo que me está indicando es qué es lo que yo estoy, digamos, midiendo y hacia qué tipo de sector me va a ir dando la referencia en este caso, de la acotación, ¿no? Si yo veo aquí, por ejemplo, me dice que los 3 puntos que he indicado tienen una diferencia también en cuanto a las alturas, pero yo necesito saber la diferencia o las distancias del ancho, ¿no? Ese es el propósito principal bajo el cual he marcado esto. Entonces, lo que voy a hacer es netamente poner en la parte de abajo, ¿no? En este caso ya me ha generado lo que es las cotas, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer primero es ir marcando, en este caso, lo que son las aberturas. Acá estamos marcando lo que son las ventanas. Y por ejemplo, para evitar que en este caso les vaya marcando la diferencia esta en vez de la horizontal, también podemos hacer selección a una línea horizontal cercana, que puede ser también esta, ¿no? Y ven que existe una diferencia, ¿no? Aquí no estoy marcando que se vaya la proyección de la línea, pero estos tres, o este triángulo que aparece cuando selecciono esta línea, cuando me acerco a esta línea,
y dice igual, ¿no? O sea, significa que va a tomar de referencia esta línea para que yo recién pueda marcar, en este caso horizontalmente, los elementos o puntos que he marcado, ¿no? Selecciono esto y le hago clic. Entonces tengo mi acotación de elementos exteriores y también puedo generar una cota general en esta parte igual. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, en este otro sector. Como aquí solamente tenemos una ventana y vamos a marcar, ¿no? Es sencillito, no es. Aquí, por ejemplo, se les puede dar este error, ¿no? Se me ha marcado la diferencia en vez de la línea horizontal. Acotar en Archicad es, la verdad, sencillo, no es nada complicado y desde mi punto de vista es uno de los que mejores o resultados obtiene, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? O sea, nuestra cota exterior. Ahora, ¿pasa lo mismo en los interiores? Claro que sí. Entonces, en este caso voy a generando, aunque también puede pasar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo genero igual el núcleo de los muros, lo que va a generar es justamente esto, ¿no? O sea, la distancia primero acá y acá, y yo puedo generar esto igual y acá, ¿no? Y en este caso lo mismo, ¿no? O sea, voy a generar una cota interior. Ahora, sin embargo, por ejemplo, se va sobreentendiendo que interiormente todos los muros van a tener 0,20, ¿no? Yo puedo borrar estos interiores solamente y quedándome con las cotas que realmente necesito, por ejemplo, esta, ¿no? A ver, vamos a tener otro intento y en este caso con esta parte interior, con estos muros, ¿no? Voy generando esto y voy a acotar, ¿no? Ahora, lo que yo siempre recomiendo es ir borrando estos interiores, ¿no? Que están por debajo, ¿no? Porque el dato del ancho del muro ya es conocido. Ahora, otra opción también es que nosotros hagamos, por ejemplo, podemos borrar igual un punto que no queramos con esta opción, ¿sí? Y yo vengo a este otro punto. Y por ejemplo, me genera acá. Me dice que tiene una de 10.8. Acá voy a generarme con estos igual. Y voy generando, ¿no? Ahora, el plano que he generado cada vez se va pareciendo más a un plano técnico, un plano para presentación, ¿no? En este caso ya tienen sus texturitas, tienen sus grosores de líneas, sus propios, por ejemplo, acotaciones y demás, ¿no? Claro que faltaría un poco el entorno, pero eso es algo que vamos a ver posteriormente. En este caso, las últimas configuraciones o configuraciones posibles de realizar también son las acotaciones automáticas, ¿ya? En el caso de que no tengamos mucho tiempo para, por ejemplo, generar las cotas una por una, como yo les he ido mostrando, existen opciones de herramientas, en este caso automatizadas dentro del Archicad. En muchos de los casos funcionan bien, en otros no tanto, pero como siempre les digo, es cuestión de configuración. Si ustedes configuran bien sus herramientas, van a obtener un buen resultado. Si no configuran bien sus herramientas de un inicio, entonces va a ser muy, muy complicado tener un buen resultado, ¿sí? Aquí no sale la opción de acotación automática, ¿no? Sin embargo, si yo les selecciono, en este caso, así, simple, veo que no me aparece nada, ¿no? O sea, no puedo posteriormente seleccionar este elemento y recién decirlo que me lo acote, ¿no? Lo que vamos a hacer es primero, vamos a hacer esto, vamos a copiar solamente los elementos de la plantita y acá voy borrando todo lo que he generado con la acotación manual, ¿sí? Que como ustedes han visto, o sea, de demorar mucho tiempo, la verdad es que o sea, no es que sea una herramienta muy compleja de configurar, ni que sea muy difícil el acotar en el Archicad, pero muchas veces nos come el tiempo y estamos con las situaciones complicadas, ¿no?
Entonces, acá recién seleccionando lo que es la planta, recién vengo aquí a la opción de documento y en anotación, en acotación automática, ¿no? Nos indica primero qué quiero yo acotar, acotación exterior o la acotación interior. Comenzamos con la exterior. Acá también nos va indicando qué tipo de acotaciones son las que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, acotar estructuras, que en muchos de los casos para una planta arquitectónica no es necesario. La geometría externa sí. Las aberturas sí. Y por ejemplo, aunque podríamos prescindir de una de estas, ¿no? La acotación total obviamente es necesaria, entonces marcamos esto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es tomar de referencia una línea y vamos tomando justamente el segmento que queremos marcar, ¿no? Por ejemplo, acá ya no solamente me ha marcado lo que yo, por ejemplo, decía, ¿no? Al inicio, solamente esta cara, sino que me va tomando toda la referencia de la cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vuelvo a hacer lo mismo y me va tomando dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, las aberturas, que sí, por ejemplo, son necesarias, pero que igualmente me va marcando otras cosas, ¿no? Porque igual lo puedo ir borrando. Por ejemplo, esta lo puedo quitar, ¿no? Y así, ¿no? O sea, las que no sean necesarias las puedo quitar, ¿no? Igualmente vuelvo a seleccionar todo esto. Hacemos un documento en anotación exterior y lo propio, ¿no? También el tipo de distancia que queremos entre cada una de estas, ¿no? Porque podemos hacerlo un poco más corto en este caso, 0.40 y OK. Seleccionamos igual ahora dónde queremos que pase y aquí, por ejemplo, no sé, no me lo pongo todas, pero igual podemos en este caso modificar, ¿no? Y a ver, no sé por qué no me seleccionó bien algo, pero vamos a hacer otro intento. En este caso, a ver, venimos aquí igual, opciones de documento, anotación, cotación automática, cotación exterior. Ya, ¿no? Y aquí recién en este caso me anotó. Pero esta la vamos a recorrer un poquito más porque está muy alejado, al igual que esta. Son opciones, es, ya depende de cada uno, no sé cómo quiere obtener sus resultados. Lo malo de esto, por ejemplo, es que a veces no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, aquí si bien nos ha marcado casi idénticamente a lo que nosotros hemos generado acá, acá, por ejemplo, sí ha habido una variación, ¿no? Entonces ya depende de cada uno de ustedes el cómo quiera, ¿no? Por ejemplo, igual en las acotaciones interiores, en documento, anotación, acotación interior, igualmente, ¿no? Centro del pilar, puntos finales, ¿no? Generalmente, caras del núcleo, ya, OK, ¿no? Y a ver, en este caso, lo que vamos a hacer es, a ver, solamente me genera acá, ¿no? A ver, esto no. Otra vez, en este caso, en documento, anotación, aplicación automática, en interior, tenemos esto, y a ver, lo vamos a ver por acá. Y recién, ¿no? Hace este segmento en este caso. Ay, pero de igual manera, no sé, nosotros podemos quitar, por ejemplo, ciertos que hemos generado, ¿no? Por ejemplo, este acá, no lo necesito, solamente requiero de las caras interiores, acá, esto lo puedo borrar, esto igual, ¿no? Entonces, esto ya, por ejemplo, depende mucho de lo que ustedes, o cómo ustedes estén acostumbrados también, ¿no? Si esta herramienta nos acostumbramos a manejarla, también nos salva de muchos tipos de situaciones, ¿no? Depende ya de cada uno de ustedes. Bueno, hasta la explicación que hemos realizado hasta acá, ¿alguien tiene una pregunta o duda? ¿O todo quedó claro?
Bueno, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta aquí el tema de hoy. El día de mañana vamos a ver cortes y elevaciones, igualmente para poner en un plano, igual todo lo que hayamos generado, ¿no? Y bueno, entonces eso sería la clase por el día de hoy. El día de mañana nos vamos a ver igual con los cortes y elevaciones. Si tienen alguna duda o pregunta con respecto a las herramientas que hemos avanzado el día de hoy, de igual manera, ¿no? O sea, pueden enviar sus dudas y preguntas al grupo o pueden hacerlo igual mediante